Pues muchas gracias por estar aquí y por atender a este sagrado reino, el reino de la poesía y también el reino de Ana María Hurtado, que viene desde Caracas, Venezuela. Qué bonito fue conocerte, qué bonito fue conocer tu palabra poética, qué bonito fue conocer el reino y qué bonito ha sido tenerte en casa tan cerca. Bueno, yo tengo una pequeña introducción, luego hablará con ustedes Ana María Hurtado y posteriormente lo que todos queremos es precisamente conocer el reino en sus entrañas y saber de qué va, ¿verdad? De qué va directamente. Dice Ana María Hurtado en un reciente artículo, hablando del patos, que la enfermedad puede ser confirmación de una necesidad ontológica. Más adelante voy a retomar esto y para explicar un poco esto de necesidad ontológica, es que a veces enfermamos por una especie de necesidad para volver a la vida, ¿no? A una vida fundamental, no la vida que a veces creemos que estamos viviendo, sino una vida fundamental. Ana María Hurtado amansa a su daimon con la poesía, ¿sí? Suena bien, ¿no? Su vida ronda por los vericuetos intrincados que las heridas mentales nos generan, porque es psicoanalista, además de poeta. Y yo le pregunté hace 2 días, ¿no? Dime, ¿qué prefieres? Porque dice que se la pasa todo el día atendiendo a sus pacientes. ¿Qué prefieres, ser psicoanalista o ser poeta? Diles lo que me contestaste. Las dos cosas son mis pasiones. Sí, ese sanar de una manera y de otra. Y la palabra, ¿no? Entre ambas. Claro, la palabra que sana. Bueno. Entonces, pues claro que su vida ronda ahí, es psicoanalista, pero a la manera de Carl Gustav Jung. Ella no se queda quieta en un lado de las fronteras aparentes entre ciencia, poesía, erotismo, misticismo, unificando regiones y desbastando fronteras que muchos en su afán clasificatorio han desconectado de la unidad intrínseca que los vincula con la vida. No me dejes mentir y corrígeme cuando diga algo que consideres que no te dice. Este poemario, El Reino, me atrajo primero como editora, antes de leerlo, por su título. Como si desde ahí, desde el propio título, emergieran pancartas y bandos dados con trompetas sutiles, aptas para esa sibilina inquietud que ronda al ser humano. Un reino en mayúsculado. Un reino cuya promesa no fuera efecto publicitario ni engaño del ego. Un reino anunciado como buena nueva, evangelio. Una sanación para el despiste de nuestras prisas y colapsos. Es inevitable que Ana María Hurtado deje que se cuele su don de sanadora en torno suyo, con sus amistades, sus pacientes, su familia, que queriéndola encuentran bálsamo en su compañía y su verbo. En este poemario, con palabras de engarce sutil, entrega las rondas bíblicas como una piscina imaginal a donde inevitablemente queremos lanzarnos. Aguas mansas y necesarias, ontológicamente necesarias, aunque deba repetir la palabra, hasta que llegue. Por mediación de su melopea, es decir, esa melodía de su palabra, que además aquí en México es aún más melodiosa, cuando la escuchen verán, caemos en el embrujo y somos niños que más fácilmente entrarán al reino de los cielos, de la tierra y de todo lugar. Nos hacemos niños si vamos tras la flauta buena y volvemos a un catecismo inaugural que no sabe de dogmas ni moralinas. ¿Se esperan eso? ¿Un catecismo sin dogmas ni moralinas, inaugural y prístino? Escritura sagrada de la intuición. Los poemas van danzando sin ingenuidad ni falso adoctrinamiento religioso, son exactamente eso que anhelamos, que nos devuelvan a un cielo humano, un cielo en la tierra, un reino. A mí el reino me llamó desde su nombre, ya les dije, desde su título. El reino amansó mi fiera,
o la hizo saltar de su arraigo de domesticación domiciliaria, ambas cosas. Desde una intuición pidió la luz y el camino para darse. Sus palabras salieron de Ana María, que es autora, poeta o canal o cauce. Algo la tomó desde su pasión por lo simbólico, por lo onírico, por los umbrales que llevan hasta el mundo imaginal y psíquico que el arte ha repasado por siglos en las grandes obras maestras de pintores, escultores, poetas, músicos, arquitectos, etc. Su poesía viene de un largo linaje de artistas que se han inspirado en el innegable poder evocador de la mitología bíblica y su entraña fulgurante de trascendencia. El reino es palabra dadora de cuestionamientos, es acercamiento nuevo a la poética bíblica, es buena nueva renovada, no ingenua ni alejada de los dramas a los que nos enfrentamos. Inevitablemente, es dedo que escribe sobre las arenas de un corazón mesiánico, que comprende el llamado del ángel terrible en su anuncio, que inquieta porque los sedientos son muchas veces los propios cántaros. No sé si el reino llega hasta nosotros por un despertar de la mirada o nosotros llegamos al reino por unos pasos que fueron finalmente la renuncia. Este reino es un reino móvil, capaz de traer la hazaña evangélica hasta la dimensión de nuestro mundo cotidiano, colapsado y enquistado en falacias, necesitando que le veamos como le pueden ver quienes atraviesan murallas y se deja seducir por historias que no deben pasar nunca, porque son dadoras de magma imaginal, de vera imaginatio, la de los alquimistas, de entrañas que reciben las cenizas de un reino para alzar los pilares de ese mismo fénix a la medida de nuestra era y nuestra poética más veraz. Comencé hablando del patos y quiero volver a él. La poesía aprovecha cualquier hundimiento para la siembra, cualquier incendio para coser tablillas de una arcilla antigua, cualquier visión profundamente dolorosa, como la debe ser la visión de quien labora desde hace años en la sanación de las almas, en un reino hecho de versos que le vuelan la cabeza a los que escriben luego como lanza turbia. Bueno, gracias por el reino, gracias. Bueno, estoy abrumada con esa presentación tan bella. Les doy gracias a todos los que están aquí escuchándonos, que se permiten acceder a la palabra poética. Estoy realmente abrumada, no sé si eso es bueno o malo, pero yo creo que Yolanda es muy generosa y realmente es una amiga, una maestra, un alma noble, ¿no? Fíjense, el reino, por supuesto, está inspirado en esa bellísima metáfora, como lo querramos ver, ¿no? La metáfora del reino de los cielos. Desde un punto de vista incluso teológico, formal, de lo cual no se trata este poemario, pero desde un punto de vista teológico, el reino ese reino de los cielos tiene una característica que a mí me llama profundamente la atención. Estoy hablando de teología formal, y es que el reino de Dios es como si ya llegó, pero no todavía. Así lo llaman, ya, pero no todavía. Entonces esa interfase entre algo que llega, pero todavía no llega, tiene un enorme poder invocatorio y evocatorio desde el punto de vista poético. Eso que llega, pero no todavía. Creo que de eso tiene mucho la palabra, que el poeta trabaja con la palabra, tratando de que la palabra transmita algo que llega, pero no todavía. Por otro lado, me inspiró mucho, siempre me inspira Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges decía que Jesús fue un
fundamentalmente un poeta que hablaba en parábolas, y las parábolas, si uno las lee sin afán dogmático, son poemas, porque son símbolos y metáforas. Por otro lado, decía Borges que es un poeta que nunca escribió, y la única vez que escribió lo hizo sobre la arena y se borró. Eso también tiene un enorme poder evocatorio. Entonces, con esas premisas, yo tengo lo que pudiera llamarse de alguna manera el atrevimiento, la audacia, la valentía de reinterpretar poéticamente ciertos pasajes bíblicos, ciertas parábolas, ciertos tránsitos de ese personaje extraordinario que nos divide la historia, que es Jesucristo. Entonces de eso se trata el reino, ¿no? De eso que de alguna manera viene a nosotros cotidianamente. Es un poco esa intención, ¿no? Si uno tuviera la idea, que la podemos tener, la creencia, que la podemos tener o no tener, de que un Dios se encarna, al un Dios encarnarse, el tiempo deja de ser tiempo, y de eso se trata mucho el poemario. O sea, hay un movimiento telúrico, temporoespacial, en el supuesto caso de que un Dios se encarne. ¿Qué va a ser después? O sea, el tiempo ya no es el tiempo. Entonces, si el tiempo no es el tiempo y el reino está, pero no todavía, como dicen los teólogos, entonces la contemporaneidad, nuestra cotidianidad, puede estarse todo el tiempo encontrándose con el reino de los cielos. Desde la ventana de mi comedor, que da directo a una mata de mango, o la luz que entra por la ventana cuando yo me estoy despertando, o muchas otras cosas que cotidianamente nos llevan al reino. Las figuras que aparecen en el Evangelio también son figuras que nos aparecen cotidianamente, que aparecen en la historia, que aparecen en las guerras actuales, en los bombardeos, que aparecen en Hiroshima. En todos lados aparece el reino, porque el reino, acuérdense que está, pero no todavía, pero está. Entonces, por ejemplo, creo que con esto inicio la ventana, ¿no? El reino siempre entra por la ventana. Incluso la metáfora de una ventana, ¿no? Que es de alguna manera un ojo, una apertura que lo une a uno con el exterior, ¿no? El ojo. Todas las mañanas viene el reino a mi ventana, desciende, ilumina, viene acompañado de trinos y cantos estridentes. Su camino es un arco, escribe su nombre oblicuo, cada día una letra, un silencio. Yo vengo de Caracas y donde vivo uno se despierta con los trinos y con cantos estridentes de guacamayas. A ver, hay un pasaje que ustedes, sean o no cristianos, lo han escuchado, el de la Anunciación. Qué pasaje tan profunda y totalmente poético, ¿no? La doncella, y yo me la imagino sentada al lado de una ventana, por supuesto. Y por esa ventana entra el arcángel Gabriel, que pudiera ser un pájaro, porque es alado, ¿no? Un pensamiento. Un pensamiento, una idea. O sea que el poder evocatorio de la poesía y del símbolo es de abrir, no de cerrar, ¿no? O sea, abre las ventanas, no las cierra.
Por ejemplo, este poema que se llama Anunciación. Ahora que soy la interpelada, podría suceder que el espíritu viniese a mí en forma alada para anunciarme la infinitud del verbo, a declararme el terror en las entrañas, la pesadez del universo. Necesitada estoy de esquinas y elementos mientras me inclino ante el Señor, su esclava, del parto del dolor a la boca muda de la soledad, al signo urdido en la calle de atrás del corazón. La calle de atrás del corazón, qué hermoso. Hay un pasaje también que muchos los hemos escuchado, que es el niño perdido y hallado en el templo, ¿no? Que los padres viajan a Jerusalén con este chico tan especial, van al templo, cuando se devuelven de la fiesta religiosa que había, se dan cuenta los padres, fíjense que cualquier padre puede cometer un error con los hijos, se le perdió el muchacho, y entonces se dan cuenta y se devuelven a buscarlo, ¿no? Pero, entonces, fíjense, esto llevémoslo también a nosotros, llevémoslo a nosotros como personas y a nosotros como parte de una civilización, ¿no? ¿Qué fue lo que perdimos en el camino? ¿Qué perdimos? El niño perdido. El polvo del desierto era liviano en las sandalias, sucumbían las hebras del atardecer. Y el niño ya no caminaba entre nosotros, no había dejado ningún rastro. Las preguntas punzaban en el pecho, solo callamos ante el espeso silencio de la noche. Éramos para él mortales peregrinos. Veníamos de un diluvio y de una lluvia de fuego. Supimos que ya no era nuestro. Su reino se deslizaba al ras de las columnas del templo. Estaba en todas partes, menos en el polvo de nuestras sandalias. Regresamos. Y hallado en el templo. En las ruinas del templo buscamos al niño perdido. No lo reconocimos entre los escombros. Atravesamos los pasillos de los primeros atrios, las galerías infinitas con rastro de sangre en las paredes, los escribas con sus vestiduras de lino, algo maltrechas, se mantenían de pie junto al altar de bronce. Los cambistas daban al César lo que es del César y estrujaban entre sus manos las monedas del templo. Aún se percibían los vapores del incienso y las vísceras podridas del sacrificio. El velo del templo estaba rasgado desde el cielo hasta la tierra. La cabeza de mármol de Nabucodonosor reposaba en el Sancta Sanctorum. El pie de un centurión se apoyaba en el candelabro de 7 brazos. El reino se parece a un niño extraviado en las ruinas del templo. Y como hay que poner cuidado a todos los personajes, no dejar afuera a ningún personaje, ¿no? No se puede dejar. Hay un personaje muy interesante que aparece en el Génesis, que es uno de los protagonistas del Génesis, que es la serpiente. En este poema va a hablar ella, hay que escucharla. El poema se llama No moriréis. Acuérdense que ella le dijo a Eva, no moriréis si comen del fruto prohibido. Tiene un epígrafe del Génesis que dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
Viví exiliada. Mira, la serpiente. Se te metió en la garganta. Dice, ahora me toca a mí. Es que les digo, hay que tener cuidado, no puede excluir a nadie. Viví exiliada en la magnitud minúscula del reino, alimentada de raíces, de pequeñas cápsulas silvestres. Comencé a reptar en el desierto, dormí bajo el crepúsculo de los olivos. Fui despertando poco a poco, con miedo a tanta luz, a tanto despertar. El ascenso del sol y sus circunvoluciones, los caminos litúrgicos de la luz me ayudaron a saber quién soy, cuál es mi grano de sal para este reino. La de la escritura, la de la escritura, para allá. ¿Verdad que valió la pena venir al Salón de la Poesía para escuchar a Ana María Hurtado? Sí, sí. Acá les voy a leer el episodio bíblico que inspira a Borges, a Jorge Luis Borges, a decir que Jesús fue un gran poeta que escribió solamente una vez en la arena y vino la brisa y se llevó la escritura. Precisamente el poema se llama La escritura en la arena. Quiero aclarar para el que no sepa, porque es importante, que es un famoso episodio donde los sacerdotes le traen a Jesús a una supuesta adúltera que la van a apedrear, como todavía ocurre en ciertos sitios, ¿no? Que pueden apedrear a las mujeres. Ese es el episodio. Le pongo un epígrafe, por supuesto, de Jorge Luis Borges. De Cristo sabemos que escribió una sola vez algunas palabras que la arena se encargó de borrar. Aquí va a hablar la mujer. Lo vi escribir sobre la arena. Yo estaba desnuda ante la multitud, esperando las primeras piedras de la muerte. Fui hallada aquella tarde entre higos y amapolas, y ahora estoy aquí, tratando de no escuchar los gritos de la muchedumbre. Inclinado hacia el suelo, sus largos dedos surcaban la arena. Al principio creí ver la silueta de un animal brioso, desconocido. Aparecieron formas que semejaban hombres o pájaros. También una escritura como la de los habitantes de las tierras del Nilo. Alfabetos de reinos más allá del desierto. Escribió puntos y espacios entre puntos y variedad de líneas. Hizo una caligrafía de volutas. Cifró extraños números, signos que se repetían, similares a los que usan los gentiles. Trazó un templo con torres puntiagudas que alcanzaban el cielo. Dibujó las tablas de la ley en la levedad del polvo. Juntó a las letras sagradas y los 72 nombres del Eterno. La multitud de libros escritos y los que aún se fraguan en el pensamiento. Trazó las palabras dichas, los gritos y las lamentaciones. Perfiló un jaguar apacible frente a una niña en un siglo futuro, en un mundo distante. Dibujó la suma inagotable de estrellas. Cuanto existe brotaba sin cesar de sus dedos. Los fariseos decidieron marcharse, abrumados ante la extensión infinita y atroz del reino. Él se levantó y, sacudiendo el polvo de sus manos, me dijo unas palabras que surgían con la misma potencia de aquellas figuras de la arena, como si hablara en diversas lenguas, vivas, muertas, no nacidas aún. De su boca surgían palabras que no cabían en mi oído. Yo tuve oídos y no escuché.
Mis ojos solo miraban los trazos en la arena. Con su manto cubrió mi desnudez. Al final, la brisa de la tarde había desdibujado su escritura. Gracias. Oye, Ana María, quiero hacerte una pregunta. Seguir escuchando poesía, por supuesto, pero ¿recuerdas que estábamos el otro día charlando acerca de qué es la poesía? Y cada uno de los poetas, de alguna manera, tenemos como una forma de expresar. ¿Qué es la poesía para ti? Que es una pregunta prácticamente sin respuesta, ¿no? Para mí es una mirada, ¿no? Es una forma de mirar el mundo, ni siquiera de escribir, la escritura es posterior, ¿no? Ya tiene que ver con un hecho estético, con un hecho del lenguaje, de trabajo del lenguaje, pero creo que la poesía nace de la mirada, y para mí de la mirada infantil. O sea, que todo aquel que mantenga, por eso Jesús decía, el que se haga tan pequeño como uno de estos entrará en el reino de los cielos, por supuesto, porque creo que de alguna manera todos los poetas tienen un niño que mira con asombro, que luego, con asombro y atención, y luego puede que lo escriba, ¿no? Si se hace suficiente cauce, si se aparta el yo, si deja que el agua fluya y corra, podrá escribir, ¿no? Sí, o sea, esta mirada infantil es como una mirada que no deja que nada le haga ver, sino que permite que sea visión, ¿no? Es visión pura. Porque es el comienzo, como algo que dijiste muy bello ahí, lo inaugural, ¿no? Es una mirada que está inaugurando el mundo, ¿no? Que recrea el mundo. Exactamente. Pero por primera vez. Prístina. Entonces, prístina. Y no quiere decir que tenemos que volver a esa edad, sino volver a rescatar o a despertar a lo mejor esa mirada silvestre, esa mirada sensible, que puede estar, no sé, en la esquina. Yo de repente en la esquina ves alguien y suceden cosas adentro y tienes que correr a escribirlas, ¿no? Creo que te pasa también. Claro que es interesante eso de, mucha gente se plantea escribir, voy a escribir sobre algo, ¿no? O sea, que es como una cierta impostura en el caso mío. Creo que es el asombro, ¿no? Es un poco lo que hace un fotógrafo ahorita, ¿no? Que ataja un momento, lo ataja con la mirada y luego trata de escribirlo. Yo recuerdo mucho la octava elegía de Rilke, de Rainer María Rilke, donde él dice que los animales y los niños todavía ven hacia lo abierto, ¿no? Lo abierto es esa mirada, hasta que a los niños le torcemos el cuello y lo ponemos a mirar hacia otro lado. No sé si el público tiene preguntas, porque luego las preguntas del público también tienden a despertar acá. A ver, Lucero, adelante. ¿Qué autores sueles leer? Bueno, ya por lo menos nombré a dos, ¿no? A Rilke y a Borges. Sin embargo, estoy sumamente, sobre todo en los últimos años, porque pudiera decir, bueno, estoy en mi formación, hay muchos poetas que han significado mucho para mí. Sin embargo, en los últimos años estoy muy interesada en la mirada femenina, en las poetas, ¿no? No queriendo decir que hay un género que es la poesía femenina, ¿no? Creo que la poesía es la poesía, pero sí me interesa la poesía escrita por mujeres, ¿no? Por ejemplo, mujeres venezolanas. Considero que hay grandes poetas venezolanas que me han influenciado, como Jani Osot, o Elizabeth Shen, o Ida Branco. Son poetas que yo guardo en mi corazón y que guardan una huella. O Alejandra Pizarnik, la gran poeta argentina, Emily Dickinson, la poeta estadounidense, Chantal Mayar, la poeta española. O sea, esa mirada femenina me asienta, me ayuda con esto de la mirada. Te gusta mucho. Simone Weil, que claro que es una mística francesa, yo le digo la mística del asfalto, ¿no?
una mística de los tiempos duros de la guerra. Hildegard también creo que es Hildegard otra pasión común. Claro, así es. ¿Alguien más quiere? ¿O seguimos leyendo poesía? Ustedes sigan. A ver. Me pareció interesante esto que dijiste de que la poesía es como mirar afuera, y yo tengo la duda si también puede ser mucho como si la poesía es también mucho mirar adentro. Si al observar algo, al escribir es más como lo que yo estoy sintiendo al ver, si estoy viendo afuera o estoy moviendo hacia adentro. No sé. Claro, quizá la poesía, como yo la percibo, es un canal entre el adentro y el afuera. Llega un momento en que el afuera y el adentro se conjugan, ¿no? Entonces, claro, y uno debería darse cuenta de manera permanente, aunque uno no fuera poeta, que lo que uno ve afuera es lo que uno tiene adentro, ¿no? Es un poco lo que decían los antiguos: lo que es arriba es abajo, lo que es afuera es adentro. Entonces la mirada te lleva a algo que de alguna manera tienes adentro. Entonces, en efecto, la poesía es una mirada que incluye adentro y afuera. Que hace la integración. Que hace la integración. De hecho, cuando preguntaste, yo te iba a decir, ¿y si no hay afuera? ¿Y si no hay, y si no hay afuera, y si lo que estás viendo en realidad le estás llamando afuera? Tú le estás llamando afuera, pero precisamente desde donde lo ves, ¿sí? O sea, yo te estoy viendo, pero yo te estoy viendo desde acá, entonces tu afuera es mi adentro. Tal vez no hay afuera, y la ciencia moderna nos está llevando a eso, ¿no? A una vinculación tan cósmica de la totalidad, en donde no hay separación entre lo que creemos que está separado. Entonces el poeta como que conecta con eso, y salen las palabras para reclamar esa verdad tan sutil, que de todas maneras, hablando de esto de poéticas, para mí, para ti es ver, y para mí es traducir de repente. O sea, cada uno de los poetas es como: voy a traducir esto que estoy sintiendo o esto que estoy viendo, ¿cómo lo traduzco a palabras? El poeta es un traductor, ¿no? Es como un medium, es un receptor, y traduce lo que recibe, ¿no? Sí. Ahora, quisiera con esa pregunta de ella, no sé si les parece, leer un poema que me hiciste como recordar ahorita, por eso del adentro y del afuera, como un episodio evangélico puedo darle la vuelta, ¿no? El episodio es el de la samaritana. Esta samaritana está en un pozo. Se llama el pozo de Sicar, así se llama el poema. Y entonces viene Jesús y le pide agua a ella. Él le dice: tengo sed. Los judíos en ese momento, en ese entonces, no podían hablar con los samaritanos. Era como un pueblo con el cual no podían contactarse. Entonces él ya hace una transgresión. Jesús hace muchos actos poéticos, casi todas las cosas que él hace, yo estoy de acuerdo mucho con Borges, no solo las que dice, sino las que hace incluso cosas con humor, ¿no? Hace actos poéticos. Entonces, poeta revolucionario, feminista. Que él decía a Juan el Bautista, decían que, bueno, lo criticaban porque andaba en el desierto, no andaba con mujeres, comía raíces, y lo criticaban. A mí me dicen que soy borracho porque me tomo vino, ando con mujeres, soy un glotón. Lo dice Cristo, ¿no? O sea, hay una, como que no le doy gusto a nada, no le damos gusto a nadie. No le demos gusto. Bueno, en el pozo de Sicar, el epígrafe es de Juan, el del Evangelio de Juan, y dice: dame de beber, ¿no? Que esa es la palabra de Cristo, dame de beber. Ignoraba cuánta sed llevaba en mi cántaro, lo hundí en el pozo, pensé en Jacob y su lucha, la esmerada construcción de una escalera, la piedra del sueño, la heredad, y de repente tus ojos. Revelaste mi sed sin compasión, el pozo inútil de mi pecho. Estaba sedienta y me diste de beber.
quedé desamparada ante la intemperie de la belleza, no hallé el camino de regreso. O sea, que te piden agua y te das cuenta que tienes sed. Sí, bellísimo, ¿no? Esto, sí, o sea, cuando te piden, descubres pedir de otro y te vuelve... Que es el afuera, por eso me acordé. Es el afuera que se convierte en el adentro. El afuera te hace que veas hacia adentro y digas, la que tiene sed soy yo. Exacto, sí. ¿Cómo andan? A ver, adelante, acá de... Sí, tú. Yo tengo una pregunta. ¿En qué momento es que la palabra Biblia se convirtió en poesía para ti? Porque, bueno, yo no sé que crecí en una familia cristiana y yo, pues, decidí leyendo la Biblia, no es muy extensa la lectura. Y hasta fue como muchos años después de años que dije, ok, esto era la poesía que yo leía, en ese entonces esto era lo que me alimentaba, y luego la dejé de leer y tuve a aprender otras cosas, pero cuando leí siempre lo tuve ahí. Entonces, para ti, ¿qué momento fue que la leí? Desde esos ojos. Otra vez la mirada infantil. Yo creo que siempre la vi como un acontecimiento poético. Yo también la leía, mi abuela católica, mi familia muy cristiana, muy católica, y nunca, otras personas tienen otras experiencias con la religión. Yo no la tengo, yo no siento una imposición, ¿no? Incluso parte de mi erotismo, esto nunca lo había dicho, lo voy a confesar aquí, porque yo tengo cosas eróticas por ahí. Otras personas sienten la religión como coercitiva, ¿no? De la sexualidad. Para mí fue por un fenómeno extraño, no estoy diciendo que eso sea lo normal. Yo sentí hasta que la palabra venía erotizada, que había un erotismo, había una belleza, había algo allí que siempre me atajó desde el punto de vista poético. Claro, no sabía que era poesía, ¿no? Porque a veces cuando uno está pequeño, y eso es lo bello, tú ves y sientes cosas, pero no sabes cómo se llaman, le vas a poner después nombre, ¿no? Entonces, claro, ya mucho mayor es que empiezo a ver la poesía y empiezo a ver otros autores que hacen también, convierten muchos de estos episodios bíblicos en poesía. ¿El propio Cantar de los Cantares? El Cantar de los Cantares es poético y es absolutamente erótico. No hay manera de leerlo y uno no imaginarse algo erótico, por Dios, ¿no? Y está en la Biblia, ¿no? Esa mirada de la Magdalena, ¿no? Que es tremendo. Es que además el símbolo tiene esa cualidad, ¿no? Que el símbolo hace que entre como a tu cauce y mueva y vibres de otra manera. Y todas las historias bíblicas tienen la posibilidad de volverse en sustancia para los el poemas. Símbolo abre, es claro, un poco es así, dador, claro, dador. El símbolo es algo inagotable y abre posibilidades, todo lo contrario de los dogmas, que es como que cierran y constriñen. Entonces, si uno mantiene la mirada abierta al símbolo, uno encontrará no solo en nuestra Sagrada Escritura, sino en cualquier Sagrada Escritura de cualquier religión. Claro. La base de cualquier religión está siempre ahí. Y como es tan poderoso, precisamente como son historias tan potentes para el sistema imaginario humano, luego se convierten, las toman, sí, las manipulan y entonces se vuelven en otra cosa. Pero aquí estamos en el rescate de la sustancia prístina, por eso volvernos como niños, de esa sustancia prístina que tiene todo, ¿no? Bueno, ¿cómo es también, de qué te preocupas? Y los pajaritos no se preocupan, ¿no? ¿Tú de qué te preocupas? Es que son es un gran poema, ¿no? El Sermón ¿sí? de la Montaña es un poema extraordinario. Hola, buenas noches. Bueno, me interesa mucho también saber que sobreentendemos un poco que la visión interpretativa de tal vez la sociología, incluso la política de la Biblia en sí, suele no incluir la visión femenina, suele verla como el personaje secundario, lo que le funciona al personaje hombre. Habla de Dios, habla del hombre, habla de lo masculino.
¿Cómo ha sido el proceso para tú como escritora mujer y teniendo esta vinculación con otras escritoras también mujeres? Hablar y darle voz a la serpiente, que imaginamos un poco su validad genérica, hablar de la mujer, hablar de estos personajes, sabiendo que en la narrativa propia de la Biblia comúnmente se omite, lo vemos desde eso. Muy buena tu pregunta porque me hace decir algunas cosas que me parecen interesantes, que una cosa es la Sagrada Escritura y otra es cómo la interpretación histórica tuerce también la Escritura y toma ciertas cosas y las acomoda a su momento histórico, a su cultura. Otra vez, yo pienso que en efecto es un Dios Padre, pero la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, está lleno de figuras femeninas importantísimas. Poderosas, bellísimas, entrañables. Por ejemplo, Eva. Ustedes se ponen a pensar por qué la serpiente decide hablarle a Eva y no a Adán. Uno puede decir, pero qué machista. No, al contrario. ¿Qué pasa en lo femenino de Eva, que es la que escucha el llamado de la serpiente, que es un llamado muy interesante, ¿no? Porque es un llamado al conocimiento. Y a salir, ¿no? Y a salir de un paraíso que era muy parecido a una zona de confort. Exacto. Para ir hacia una conocimiento, vida, claro, conocimiento, y responsabilidad. Claro, porque una ahí, aventura vital. Exacto, exacto. Luego, María. O sea, el Nuevo Testamento no se puede entender sin María, por ejemplo, ¿no? O sea que sí hay Sara. O sea, hay figuras femeninas Raquel, notorias, Raquel, Judith, Judillo Loferne, cortacabezas. Creo que en este momento no se conoce la Biblia desde esa potencia literaria que posee la Biblia. La Biblia se conoce desde el camino de la religión, que se ha concentrado en unos ciertos pasajes y se ha manejado a través de dinámicas y dogmas muy, muy cerrados, ¿no? Bueno, hay un hecho notorio. ¿A quién se le aparece Jesús en la resurrección? ¿A quiénes? A las mujeres. Sí. Son las primeras, no es a los apóstoles hombres, sino a los apóstolas. a ellas, o sea, eso es un hecho insólito y más viniendo de una cultura patriarcal como la judía. Es un hecho insólito que Jesús se le apareciese a la... Y de hecho creo que también las traducciones han jugado otro papel, porque en el Génesis es hagamos. Hay un hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y este hagamos está hablando de una pareja original, ¿sí? Incluso el episodio de sacar de la costilla es posterior. Es interesante, uno la lee y comienza diciendo los hizo hombre y mujer. Hombre y mujer los hizo, y lo repite. Y luego uno se queda como asombrado, atónito, cuando dice, ay, está solito, le hace falta claro, una porque mujer. son dos tradiciones sacerdotales contando el Génesis. Sí. Pero bueno, muy bueno que uno rescate la presencia femenina. Claro. Y con eso quiero leer un poema donde las mujeres son importantísimas. Se llama Los 3 días de oscuridad. Las mujeres le cerraron los ojos. Rezumaban un licor rojo, un vino aguado, no eran lágrimas. Había en sus ojos un cántaro de cenizas. Le cerraron apresuradas los ojos para que no viera a sus verdugos, está prohibido en Shabbat, para que no viera aquel cielo resquebrajado en la mitad del desierto. En esos 3 días de infinita nada, no miró a la pequeña vietnamita que huía del napalm. Sus ojos absortos en lo infinito, ebrios de ese vino hecho sangre,
no miraron la sangre como mar en batallas ecuestres, no miraron las vísceras regadas como amapolas en verano, no miró mazmorras ni torturas, no miró las largas muchedumbres hambrientas en la estepa. Estuvieron ciegos sus ojos ante las cámaras de gas. No pudo ver el circo que apestaba, los zapatos deshilachados junto al río, la navegación sin rumbo de los ahogados. No miró las amenazantes ciudades de cielos apagados. Solo tuvo ojos para sus 3 días de oscuridad. No pudo ver el hongo que ascendía en la clara mañana. No pudo llorar como lo hizo en la muerte de su amigo. Sus ojos se quedaron hundidos en el vino amargo de la muerte. Le cerraron los ojos las mujeres para que descansara de la luz plomiza. En esos 3 días conoció la eternidad. Wow, muy bien. Pues ya estamos acercándonos al final, pero me gustaría hacer una integración con respecto a, ya viste que hicieron la pregunta por las mujeres, pero el propio Jesús, que es un hombre, yo creo que sí sería muy bueno que estamos en un momento de nuestra historia humana digno de la integración de estas dos fuerzas, la masculina y la femenina, como una necesaria síntesis de lo humano. O sea, ni una está bien y la otra está mal, sino que ambas están ahí para formar un todo, porque si bien están las mujeres, también está Jesús, ¿no? Y más bien entender nuestro lado femenino y nuestro lado masculino, o sea, que cada uno de nosotros sepamos que dentro está a lo mejor ese poder de vinculación de estas dos fuerzas. ¿Y tienes ahí un poema para ello? Tengo para terminar, sería, ¿verdad? Sí. Creo que es un poema de integración. Todo lo que digo aquí es cierto. Voy a hablar de los higos, que creo que es un ejemplo de integración, ¿no? Ustedes saben que Jesús siempre empezaba algunas de estas parábolas diciendo el reino es como un señor, o el reino es como un grano de mostaza, o el reino es como, eso lo utilizo yo reiteradamente, ¿no? El reino es semejante a un higo, ajeno a su intrincada biología, fruta que no es fruta, flor que no es flor, already, not yet. El higo es un sepulcro dulce, reposa en su delicia el cadáver de una abeja que ha dado su vida por la voluptuosidad y aguarda en silencio el día de la resurrección. El higo es una flor invertida, perversa, travestida, una fruta que anida en las bocas y en los sexos, en la tierra fangosa de los amantes que descubren el resplandor del reino bajo la sombra del árbol de la vida. Gracias. Muchas gracias. Pues creo que ha llegado ya nuestra hora de despedirnos. Agradecemos, por supuesto, al Salón de la Poesía que nos permite traer poesía desde Caracas, Venezuela. De verdad, muchas gracias, muchas gracias. Y pues a ustedes que se dieron el tiempo también para estar en el reino y a quienes estaban por allá trayendo bebidas y también escuchando, de verdad, muchas gracias. Todos somos parte del reino y a quienes permiten que esta sesión quede para la posteridad. Así es que muchas gracias. Muchas gracias.